¿quién es Juan Santa Cruz Torres? Es una pregunta muy ligera para el tiempo que me tomó, personalmente, conocer realmente quién es Juan Santa Cruz Torres. Pero vamos a tratar de ser muy sintéticos en responder la interrogante. Juan Santa Cruz Torres nació como cualquier otro niño. Creció de la misma manera como cualquier otro muchachito y se forjó de la misma manera en la escuela, colegio y universidades, etc., conforme cualquier otro ciudadano, sin ningún problema. Creció, se desarrolló, tuvo sus problemas de una y otra naturaleza, muy humanos por cierto, y llegó así a constituirse en un ciudadano maduro, bueno, por no decirle simplemente casi viejo, pero nunca anciano. Pero ¿qué fue lo que hizo prácticamente Juan Santa Cruz Torres para ser Juan Santa Cruz Torres? Juan Santa Cruz Torres, reitero, un ciudadano común, corriente, con algo sin embargo singular. El común de las gentes, el común de las personas, piensa simplemente en vivir su vida de la mejor manera posible. Lamentablemente, nadie piensa cómo vivir su vida, cómo. Nadie hace su vida pensando en el cómo. Juan Santa Cruz Torres, desde muy pequeño, pensó en cómo hacer su vida la mejor posible, cómo disfrutarla, cómo gozarla, cómo realmente hacer útil e importante su vida, no solo para sí mismo, sino también para los demás. Sin embargo, esa importancia no radicaba simple y llanamente en el aspecto estrictamente formal, aparentemente físico, sino el cómo fue a ver en lo posible la realidad humana. Tenía que forjarse Juan Santa Cruz Torres en principio como un verdadero ser humano. Había nacido como cualquiera, sí, pero el ser humano no es un cualquiera. Siempre lo había entendido y comprendido desde muy niño. El ser humano es alguien que tiene que hacerse o forjarse personalmente, íntimamente. Las personas común y corriente pueden llamarse ciudadanos, inclusive considerarse seres humanos o hombres. No son tales, simplemente son seres vivientes. Son frutos de un acto muy natural de procreación, pero que en ellos no se concede lo que realmente es humanidad. Todo es instintivo, todo es automático, mecánico, muy natural. Uno simplemente es víctima de las circunstancias y ya. Nace y al final termina un tiempo y se va. Si eso es la vida, no estaba conmigo. Yo quería realmente vivir. Y esa ansia de vivir me llevó propiamente a experimentar una serie de situaciones, a veces muy ajenas a lo que normalmente vive cualquier persona, y otras tan normales y tan populares como el común de la gente. Sacando de todo ese tipo de experiencias una conclusión clara. Un despertar. Urgía un despertar. ¿Un despertar a qué? ¿De qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Etcétera. Esas inquietudes me llevaron a buscar una serie de escuelas, doctrinas, religiones, partidos políticos, situaciones de relación amistosa con uno y otro, dicen sabios, autoridades del saber, políticas, etc. Aprendiendo mucho de ello y realizando una serie de viajes. No llevaron prácticamente sino a ser como alguien más o menos corriente, con un poquito de conocimiento o propiamente de información. Sin embargo, el transcurso de la vida fue mostrando a Juan Santa Cruz Torres lo que realmente tenía en sí como persona, como ser humano, como animal racional y también como algo muy diferente, como conciencia. Tenía que encontrar una diversificación. ¿Qué era o qué soy realmente en un tiempo determinado? Vivir la vida no era suficiente, había que sacarle el sumum a la vida. Y ese sumum a la vida no había por qué esperar que venga del cielo o que alguien le regale en algún templo o venga en una carta política.
Esa significación había que desentrañarla en la vida misma. Y así, hurgando por aquí y por allá, es como encontramos lo que es propiamente la simiente de la sabiduría, el origen de lo que realmente es la vida. Como todos pueden adivinar al respecto, todo el origen de lo que es nuestra vida, la vida de nuestro planeta, y así como del universo, se encuentra en la semilla, lo dijimos. Y en el ser humano está en su simiente. Ese fue el punto de partida. Cuidar de la simiente, aprovechar al máximo lo de ella y, poco a poco, ver crecer, desarrollarlo y finalmente disfrutar de sus frutos. Y de una manera u otra, hoy ya podemos disfrutar de algunos deliciosos frutos de todo ese tipo de vida. De ese árbol maravilloso que un día haya sembrado. De ese árbol de la sabiduría, que a la vez es el árbol del amor, que a la vez es el árbol de la libertad, del honor y de la vida. Juan Santa Cruz es alguien que conoce un poco de lo que es el mundo, pero la diferencia tal vez está en que conoce más de sí mismo. Es la gran diferencia. Hay muchas gentes muy cultas, muy estudiosas, verdaderos investigadores de uno y otro rubro, que conocen bastante de una y otra materia, de una rama y otra del saber, pero muy poco o casi nada de sí mismos. Esa es la gran diferencia. Juan Santa Cruz es simplemente alguien que empieza a conocerse a sí mismo cada vez más y mejor. Si encontramos por aquí y por allá en algún texto de alguna biblioteca no muy concurrida, o en algunas páginas de lo que es el Internet propiamente, Google, encontrarán por ahí unas palabras un tanto raras que dicen Om Yehovams Om. A muy pocos tal vez le llamó la atención. ¿Quién es realmente Om Yehovams Om? Om Yehovams Om corresponde simple y llanamente a un nombre sagrado de un ser a quien propiamente Juan Santa Cruz Torres está muy bien ligado, propiamente de una manera no material, no física, sino espiritual. Juan Santa Cruz Torres es el hijo. En otras palabras, diríamos, es el alma humana de ese gran ser llamado Om Yehovams Om. Es él, el íntimo, el alma íntima, el padre íntimo de mi persona. Los ángeles que están junto a Dios se dice que son puros, son inocentes, también se dice virtuosos. Pues bien, son seres que están junto a eso que normalmente llamamos Dios. Ese conjunto de seres, en su condición espiritual, de vivencia cósmica de torno a aquello que es la divinidad, en el principio de lo que serían los tiempos y la vida, vio por necesario el estar permanentes con todos los procesos evolutivos de la naturaleza, no solamente en el mundo, sino en el cosmos, por lo que decidieron simple y llanamente organizarse normal, periódica y constantemente, eso que es la Orden Rosacruz Om, como vehículo de expresión, reitero, de lo que es la Gran Fraternidad Universal Blanca o la Gran Logia Blanca. ¿Quiénes son los que dirigen o quiénes son los que manejan o quiénes organizan realmente ese tipo de movimiento? La Gran Fraternidad Blanca solamente obedecen un mandato, el de la divinidad. La Orden Rosacruz es entonces un gran vehículo de expresión de eso que es la divinidad. Ha sido en todo tiempo y lugar. En algunos tiempos y en algunos lugares, es obvio, con gran intensidad y profundidad. En otros apenas como una simple referencia. Y en otras tan solo como unas palabras a las cuales simplemente arrastra el viento. Pero ¿qué son realmente los Rosacruces? Los Rosacruces, en la verdadera acepción de la palabra, son seres verdaderamente humanos. En otras, son hombres integralmente realizados. O, si se quiere,
son seres que viven completa y plenamente eso que es la voluntad de Dios. Esos son los Rosacruces. Propiamente, responder al cómo y el cuándo llevaría una serie de conversación, de entrevistas, de desarrollo de temas, incluso referencia a enciclopedias que propiamente no estarían a nuestro alcance en este momento. Pero sí podemos decir dónde. Por referencias claramente establecidas a través del tiempo y de los grandes estudiosos de todos los tiempos, se tiene conocimiento de que antes de nuestra civilización existió una otra civilización. Los estudiosos la denominan la Atlántida. Y antes que Atlántida, o que eso que fueron los continentes atlantes, existió aún otra civilización, eso que se denominó Lemuria. Sin embargo, antes de Lemuria, existieron unas y otras civilizaciones que propiamente, si tomaríamos en cuenta el aspecto tiempo, estas se montarían a más allá de los supuestos 14 billones de años que tiene de vida nuestro universo. Más allá de los 14 billones o de los 14.000 millones de años hacia atrás, y muchísimo más antes, duplicando, triplicando o centuplicando ese concepto de tiempo, ya la Orden Rosacruz se había manifestado como una dimanación de eso que es la divinidad. Para la divinidad no hay tiempo, de modo que si para nuestro concepto 100 años puede ser mucho, para la divinidad 100.000 millones de años es prácticamente nada. Es de esos tan antiquísimos tiempos, tan míticos tiempos, de donde surge eso que es la Orden Rosacruz. Ese cuándo propiamente no puede ser delimitado. Diríamos, la Rosacruz surge ahora y vive de instante en instante y se proyecta siempre de instante en instante a través del tiempo, de la eternidad y más allí de las eternidades. Para la Rosacruz no hay tiempo. Sin embargo, yendo a aspectos más concretos que de las aparentes especulaciones filosóficas, podemos decir que allá en eso que fue la Lemuria, hace más o menos aproximadamente 18 millones de años, se estableció de una manera clara y muy contundente eso que fue y es la Orden Rosacruz OM. En ese imperio de Lemuria o Lemuria, propiamente, que hoy en la actualidad estaría ubicado en lo que es un país casi completamente olvidado, salvo ciertas repercusiones políticas, en eso que es el continente latinoamericano, en un lugar llamado Cochabamba, que está precisamente en el sitial del departamento de Cochabamba, Bolivia. En ese lugar es donde se originó por primera vez, en eso que fue la Lemuria, ese magnífico conocimiento, esos magníficos templos que cristalizaron la enseñanza y la sabiduría de eso que fue la divinidad, de lo que es la divinidad y de lo que será la divinidad. Fue organizada por un gran ser, por voluntad de un gran ser, a quien propiamente algunas escrituras sagradas todavía la mencionan. Entre ellos encontramos a la Biblia, quien habla de Melquisedec. Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Por voluntad de Melquisedec, el Dios Altísimo, el Hijo y sacerdote del Dios Divino, es como se organiza en el planeta Tierra, allí en el lejano continente de Lemuria, hace más de 18 millones de años, la Orden Rosacruz OM. Eso que es la divinidad, propiamente dispone que un ser conocido como Melquisedec sea quien se ocupe de lograr que todos aquellos que habían voluntariamente renunciado a su objetivo fundamental
traten en lo posible de regresar al sendero. Entonces es por ese motivo que, en busca de todos aquellos que, muy reitero, voluntariamente se habían apartado de los grandes designios divinos, vuelvan también voluntariamente hacia el punto de partida. La base para ello únicamente era el amor de Dios y el amor de Melquisedec y el amor de otros que junto a él compartieron la misma obligación, el mismo objetivo, la misma misión. De modo que en síntesis, la Orden Rosacruz se funda como puente de salvación de todos aquellos que eligieron la perdición. La enseñanza fundamental de la Orden Rosacruz OM radica simple y llanamente en el hecho de que cada criatura humana, si es su voluntad, con el conocimiento que vayan adquiriendo, con la información recibida, si es puesta en práctica, reitero, si es su voluntad, pueden aplicarla en los hechos de su vida cotidiana y, de esa manera, intentar su regreso hacia la divinidad. El objetivo fundamental es que eso que es el hombre que se encuentra en el planeta Tierra regrese a su origen, a su hogar, a Dios. Los principios o la base fundamental de la Orden Rosacruz descansan propiamente en 5 aspectos fundamentales, conocidos y transmitidos como valores. Estos son vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. Al hablar de vida nos referimos realmente a lo que es vida. La vida tiene un origen y un punto de partida eminentemente sexual. No hay vida sin el sexo. Todos tenemos vida gracias a la sexualidad, gracias al sexo, gracias a un polo positivo y a un polo negativo. En el aspecto humano, gracias a eso que es el varón y la mujer. La vida es sexual. Eso que llamamos vida implica realmente un profundo conocimiento del potencial generatriz y regeneratriz que tiene eso que es la simiente humana, la simiente de la cual todos hemos nacido. En los espermatozoides y en los óvulos se encuentra el grande potencial de no solo generación, sino de regeneración. Vale decir, si sabemos utilizar adecuadamente nuestro potencial, podemos trascender plena y totalmente el estado en que nos encontramos. Es decir, pasar del estado de simples animales racionales al estado verdadero de seres humanos, y de ahí seguir adelante nuestro proceso regeneratriz hasta constituirnos en hombres verdaderos, en auténticos hombres. Y no solo eso, sino que gracias a la simiente, gracias a nuestra semilla, podemos llegar a alcanzar sitiales más elevados inclusive, llegando a constituirnos cada uno de nosotros por voluntad propia y por designios de eso que es la divinidad en ángeles. Esto que estamos diciendo puede escandalizar a uno y a mil, pero los ángeles se hacen gracias simple y llanamente a un adecuado trabajo con la simiente divina. Y ese trabajo con la simiente divina, simple y llanamente y en síntesis, constituye el pilar fundamental de la construcción de todo templo de Dios, así como también de toda creación. El aspecto de la vida reconoce a situaciones completamente diferentes a lo que la sexualidad puede, normal y corrientemente enfocar. Con la muerte mística, acabar en nosotros mismos todo aquello que puede denominarse mal, y vivir únicamente en torno a eso que es el bien, y luego trascender el bien para lograr eso que es la perfección. Eso se logra gracias simple y llanamente a la vida y a la muerte. No nos referimos de ninguna manera a eso que asusta comúnmente a cualquier persona, sino a la muerte de todo aquello que es perjudicial, nefasto, negativo. Nos referimos a todo aquello que puede significar un retroceso, una involución en nuestro gran progreso. En otras palabras, podemos decir, al referirnos a la muerte, queremos simple y llanamente encarnar en nosotros todos los valores fundamentales de la vida
de la vida que nos dio, eso que es Dios. No queremos de ninguna manera referirnos a la muerte física, sino a la muerte de todo aquello que es perjudicial, negativo, nefasto, malicioso, etc., en nosotros. Luego tenemos el aspecto de la libertad. Todo el mundo se considera libre, cuando en realidad, diríamos, casi todo el mundo no es sino nada más que un esclavizado por sí mismo. Cada criatura viviente, cada llamado ser humano, no es nada más que un esclavo de sí mismo. Y ese esclavo de sí mismo simple y llanamente es la repetición mecánica de las influencias exteriores, del ambiente, de las influencias de todo tipo, no solamente físicas, materiales, sino también emocionales, psíquicas, etc. El despertar equivale propiamente a liberarnos de todos aquellos aspectos completamente negativos, de todos aquellos valores altamente malignos que constituyen la normal actividad y muy cotidiana de todo ser llamado viviente. La mentira, la ira, la codicia, etc., y así como todo aspecto negativo, deben ser plenamente eliminados de la psiquis, de la conciencia, del corazón de eso que es el llamado ser humano. Ese aspecto nos lleva únicamente a liberarnos completamente de lo que es lo malo, lo negativo, lo perverso, lo nefasto, lo diabólico, sino también nos lleva a liberar en nosotros mismos los principios básicos y fundamentales que Dios nos dio. Vale decir, nos da la opción de liberar lo que somos realmente nosotros, eso que es conciencia. Alguien diría por ahí, eso que es el alma dormida. Y otros, en otro sentido, dirían la bella durmiente. Nos liberamos como almas de la vida, nos liberamos completamente de todo aquello que es lo malo, lo negativo, y nos elevamos trascendentalmente hasta alcanzar las alturas de eso que es la vivencia o el hábitat de las almas divinas. Se dice normalmente que el alma que pecare, esa morirá. Nuestra voluntad, viviendo la Rosa Cruz, precisamente es el de trascender ese tipo de muerte. Queremos trascender la muerte, que es imposible, que es un sueño, una utopía. Alguien lo enseñó, nosotros queremos vivirlo en la práctica. Ese gran ser llamado Jesús el Cristo nos enseñó a trascender la muerte. Nosotros simplemente seguimos las enseñanzas de Jesús. Nosotros, todos aquellos miembros de la Orden Rosacruz OM, queremos vivir en la praxis y muy voluntariamente la enseñanza del Cristo Jesús. A eso nos lleva precisamente el valor de la libertad. Luego tenemos el valor del amor. Todo el mundo dice saber amar, o cree por lo menos amar. Nosotros nos referimos a un amor completamente real, verdadero, único, indiscutible. Jesús y los maestros de la Gran Logia Blanca en un tiempo o en otro, en cualquier lugar, han enseñado que si uno quiere realmente alcanzar las alturas de la divinidad, tiene que aprender a amar a su prójimo más que a sí mismo. Ese punto de partida nos lleva a amar a los demás más que a nosotros mismos. Y es obvio, solamente podemos amar a los demás más que a nosotros mismos cuando nos amamos a nosotros mismos. Si nosotros como individuos, como personas, no sabemos amarnos a nosotros mismos, es imposible que podamos amar a los demás. Solamente el amor hacia nosotros mismos puede liberarnos de eso que es el vicio, el error, el pecado, el delito, etc. Y solamente así, liberándonos de nuestros vicios, defectos, pecados, o como quiera llamarse, de todo aquello que es lo negativo, es como podemos amar más que a nosotros mismos a eso que es la humanidad. Sabiduría en síntesis es el amor a Dios. En la Rosa Cruz, ninguno de los estudiantes, así como ningún iniciado ni maestro, tiene ningún temor a Dios. Los Rosa Cruz no temen a Dios. Aman a Dios.
Amor y temor son dos conceptos muy diferentes y aún abismalmente diferentes en cuanto a definiciones se refiere. El temor lo siente cualquiera. Los gatos, los perros, las lagartijas y también los tigres, los leones, elefantes, y es obvio, también siente temor, tiene miedo, eso que es el llamado ser humano. Pero, ¿quiénes son capaces de sentir amor? Para vivir realmente lo que es el amor, para experimentar el amor, en principio tenemos que saber lo que somos. Tenemos que despertar en nosotros mismos nuestra propia realidad. Solamente viviendo nosotros nuestra realidad es como podemos aprender a amar realmente a eso que es Dios y podemos hacer en nosotros carne de la sabiduría. Si no amamos, no podemos ser realmente aprendices de la gran aurora de la sabiduría. No podemos realmente ser uno en la sabiduría. Amar la sabiduría significa propiamente amar a eso que es la divinidad, amar a Dios. Dios es la sabiduría, Dios es el amor, Dios es la vida, Dios es todo absolutamente. Entonces, queremos alcanzar sabiduría amando a Dios, haciendo en todo momento la voluntad de eso que es el Padre, la voluntad de Dios en todos los actos de nuestra vida. Solo haciendo su santa voluntad, solo amando a Dios, es como podemos lograr nuestra plena y total liberación y podemos lograr nuestra realización. Por amor a Dios, reiteramos, no se confunda, no es temor. El miedo no es amor. El miedo nos aleja de cualquier situación, nos aleja también de Dios. No tenemos por qué sentir ningún miedo, ningún temor a eso que es la divinidad. Dios es amor. Dios no es miedo, no es temor. No temamos a Dios, amemos a Dios. El principio fundamental de la vida está en la sabiduría de Dios. De ello arranca todo lo demás en la vivencia, en la praxis. Solo quienes realmente aman a Dios hacen carne en sí mismo de todos aquellos valores de la vida, de la muerte, de la libertad. Pero quienes no aman a Dios no pueden de ninguna manera, bajo ningún concepto, pretender siquiera vivir, menos acabar con sus defectos, peor todavía, amar a los semejantes, y resulta para ellos plenamente imposible ser libres. Solamente el amor a Dios puede darnos libertad. La Rosacruz tiene por enseñanza fundamental el hecho ese de conquistar nuestra libertad. Dios no es de ninguna manera, ninguna divinidad, ningún ser espiritual que nos tiraniza, que nos obliga, que nos impone, que nos amenaza, que nos coacciona, etc. Dios es amor. Respondamos a Dios con amor.